Luego tenemos el potencial en el óxido. El potencial en el óxido lo voy a tener que sacar a partir de lo que será este es Y, eje Y, esto es Y igual a 0, esto es menos Tox y esto es densidad de carga. ¿Cuál va a ser la densidad de carga a lo largo de la estructura? Pues he forzado aquí tengo el metal, aquí el óxido, ¿no? Y luego necesitaré esto. Borro esto por el momento. Por tanto, tengo metal, óxido y semiconductor tipo P. Entonces, ¿qué situación tengo cuando polarizo positivamente el metal, ¿no? La puerta? Pues tendré una carga. Vamos a decirle una Q prima de puerta, delta de I, una delta de Dirac de I menos Tox, que es en donde Tox es el grosor del óxido, ¿eh? Eso dependerá de cómo lo he fabricado. ¿Qué cargas, imágenes puedo tener en el otro lado? Pues primero puedo tener cargas que ya estaban allí. Vamos a ponerla QSS'. Recordamos que aquí ese Q' se refiere a densidad de carga por unidad de superficie. En otros libros o en muchos libros de física, en lugar de Q' utilizan sigma. Por lo tanto, delta de Dirac de I. Por lo tanto, ahí tengo una densidad de carga. De cargas pueden estar atrapadas porque en el proceso de fabricación de la estructura MOS, ahí se queden cargas atrapadas o que yo haya implantado o que directamente no haya podido controlar que eso se me haya creado. Por tanto, tengo esa QSS'. ¿Qué más tengo? Pues tengo esa zona de vaciamiento de la que hablábamos antes. Vamos a suponer, igual que con el diodo, igual que hacíamos en el diodo, unas transiciones abruptas de cargas completamente sin compensar, por tanto aquí tendríamos las cargas fijas menos QNA, hasta un valor de W, de esa zona de vaciamiento. Toda esta área le diré Q sub B, Q sub B prima. Toda esta área, recordad que si yo integro una densidad de carga que es coulombios por unidad de volumen, coulombios por centímetro cúbico, por ejemplo, si lo integro para una dimensión, en este caso la dimensión Y, eso me da como respuesta una Q', una densidad de carga por unidad de superficie, unos coulombios por centímetro cuadrado en lugar de los centímetros cúbicos de la RO. Es decir, que estoy matando una dimensión, estoy integrando en esa dimensión Y y me queda una densidad de carga respecto a la superficie que tengo perpendicular a esa Y. Por tanto, cuando yo integro Q sub B, me queda, o la ρ sub B, me queda Q sub B', que es esa densidad de carga, por unidad de superficie debido a impurezas aceptoras no compensadas. Lo mismo, si ahora integrase toda la densidad, bueno, aparte de M0, pues tendríamos la densidad de carga del terminal de puerta, la densidad de carga de las cargas atrapadas, esas QSS', y luego la QB', y tendríamos también esos electrones de los que hablábamos, esos electrones que se me acumulan, que pueden ser importantes o no, ya que aquí pondré como QN', una densidad QN' por delta de Y, porque aquí estoy dibujando ρ, una delta de Dirac, porque al final estarán los electrones
muy agolpados en lo que es la interficie entre el óxido y el semiconductor. La razón de que estos electrones estén allí agolpados y no estén más, digamos, distribuidos en lo que es esa profundidad del semiconductor, distribuidos en la profundidad del semiconductor. La razón está en el vídeo anterior, en el cual veíamos lo que era ese modelo que se suele llamar de delta de Depletion, si recordáis. Yo aquí podía saber cuál era la densidad de carga en función de la phi sub i, si recordáis del vídeo anterior, y eso me daba una curva tal como esta. Aquí tengo más o menos este plató de aquí, esta zona plana, es Q veces n sub b o n sub a, que son parecidos, y aquí, justo en phi igual a 2 veces valor absoluto de phi b, tenemos una densidad de carga negativa que dobla el volumen de aceptores, ¿no? Esto era, bueno, era entonces menos QNB, y aquí tendría menos 2 veces QNB, donde NB prácticamente es muy parecido a N sub A, que es la concentración de aceptores en el semiconductor. Entonces esto se cumple en cualquier punto del semiconductor, ¿no? En función de Y. En cualquier punto del semiconductor dependerá del potencial que yo tenga hacia el interior, pues tengo una curva de este estilo en donde puedo ver o puedo diferenciar el vaciamiento, la inversión. En todo caso, para entender esta curva, os remito un poco al vídeo anterior. Y luego la acumulación. Y esa dependencia es exponencial, por lo tanto, si yo intento aumentar esa phi sub pi un poquito, se me dispara el volumen de electrones. La phi sub pi más grande que yo voy a tener es justo, ¿no? Recordamos, la phi sub pi es la tensión que tengo en cualquier punto Y respecto a el extremo de mi conector de mi sustrato. El valor mayor de tensión es aquel que yo tengo en phi sub 0. Por lo tanto, en phi sub 0 yo tengo esta curva y será la primera que experimentará ese aumento exponencial de electrones que apantallarán lo que es la carga polarizada en el metal. Que yo polarizo carga, yo inyecto o dreno este carga eléctrica negativa y creo esa densidad de carga en el metal y se me crea una carga de imagen. Atrapo los electrones y ahí se centran aquí, pues porque enseguida en Y igual a 0 apantallamos esta carga y evitamos que vengan más y se distribuyan, ¿no? O que esa tensión aumente, o esa tensión en la profundidad aumente de un determinado valor. Y siempre voy a tener que la tensión entre I igual a 0 y el extremo, esa phi de I igual a 0, no superará en mucho los 2 veces phi sub b. Y esto, repito, lo remito un poco al vídeo anterior. Y esa es la razón, esa variación exponencial de la carga eléctrica negativa en relación a la tensión del semiconductor, esa es la razón por la cual yo voy a tener esos electrones móviles apiñados en Y igual a
igual a cero, que pueden existir o no, dependerá de lo positiva que sea esa tensión. Al principio, si esa tensión VGB no es muy positiva, pues no tendré Qn' o Qn' serán muy pequeñitos y solamente tendré Q sub B que llegará a donde llegue. Dependerá, cuanto más grande sea VGB, más grande será esa zona de vaciamiento. Para una VGB muy próxima a cero tendré una zona de vaciamiento muy pequeñita. Si voy aumentando esa tensión VGB a partir de cero, pues esa omega irá aumentando hasta que se cree ese canal que de repente me va a patar ese canal de inversión de electrones, que me vendrán en masa, y que de repente apantallarán cualquier efecto de la carga polaridad, de la polaridad positiva del metal, y esa omega ya no crecerá más. Un poco es la historia. Seguimos, vamos a ver cómo afecta esta distribución de carga, cómo afecta a lo que es mi campo eléctrico. Mi campo eléctrico pues tendrá esta pinta.